Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en el programa Hablemos, Hablemos. con nuestros amigos Edgardo, Hola. Ceci, y Hola. acá está mi esposo Adrián. Buenas Bienvenidos. tardes. ¿Cómo Bien están? contentos cada vez que nos toca compartir, Sí, ¿verdad? ¿no? El tiempo. Yo lo disfruto mucho. Sí, Sí. yo también es un placer estar aquí y con nuestros amigos para compartirle una vez más de lo que hablamos. De la lo que habló el pastor. palabra. De lo que hablamos el día de hoy, Así es. o de lo que habló el Espíritu el día de hoy, ¿verdad? Y seguimos con el tema de reparadores y restauradores, pero ahora es el número 3, ¿verdad? Es la tercera ya. Ya la tercera parte. La tercera parte. Sí. Y hemos estado aprendiendo cosas buenas, ¿verdad? Cosas que nos han servido bastante y nos van a seguir edificando, ¿verdad? Mucho. Y por eso estamos aquí. Nos da gusto estar aquí, ¿verdad? Ajá. Que Dios nos permita estar aquí y compartir lo que aprendimos. Sí, y voy a leerles el versículo. Guía es Isaías 58:12. Ajá. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y el pastor hablaba acerca de esta parte, bueno, todo, la verdad que todo, pero me encanta cómo Dios quiere ser una bendición en mi vida y en mi familia. Esa es la idea de Él, y no solo para nosotros, sino para que las generaciones de nosotros también podamos nosotros compartirles y enseñarles lo que Él nos da para que también puedan ser reparadores. Me encanta como nos está profetizando, y serán llamados ustedes. Y luego cuando vuelves atrás dices, "Ah, pues si yo venía bien quebrado, yo venía todo manchado, venía quebrado, yo necesitaba que alguien me reparara, que alguien me limpiara", y fue Jesús. Pero sí usó personas para que llegaran a nuestra vida y que nos enseñaran lo que es la verdad del Evangelio. Y a mí me encanta esa parte. Sí, y a veces uno no quiere compartir porque, o sea, ¿de dónde te sacó Dios lo que éramos, verdad? Lo que éramos, pero Dios nos limpia. O sea, Él ya lo pagó. Él ya lo pagó y Él nos limpia y nos llama a que vayamos por esas personas que también necesitan, a ser restauradores también para esas personas que están así también, ¿verdad? Y dice, los tuyos serán famosos por reparar los fundamentos y por restaurar al caído. Y lo dice, y porque lo aprenderán de ti. Entonces yo me quedo ahí y digo, o sea, nosotros tenemos que poner el ejemplo primero de lo que queremos hacer para que los tuyos hagan lo correcto. Es una promesa, y como hoy aprendíamos que decía el pastor, Dios nunca falla sus promesas. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir en nosotros. Sí. Así es. Y me llamaba la atención cuando estábamos oyendo, o sea, dice en el pasaje ese, dice, y los tuyos serán, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador para habitar. O sea, eso sería restaurar a lo que Dios originalmente quiso para nosotros, ¿no? O sea, restaurarnos a ese, porque a veces se puede preguntar, bueno, restaurarnos a qué o cómo, ¿verdad? O con qué comparamos esa restauración. Cuando estaba escuchando la restauración, digo, bueno, ¿nos restaura a qué, verdad? Y se me venía a la mente que nos restaura a que nos parezcamos más a Cristo, ¿verdad? Claro. Quizás a restaurarnos a lo original, ¿verdad? Desde la creación, cuando creó a Adán y Eva, ¿verdad? Nos restaura a lo que Él originalmente pensó y imaginó en nosotros, ¿verdad?
Sí. Y entonces después el pecado vino, la corrupción y todo lo que vino en el mundo y pues venimos todos destrozados Es a como Cristo, ¿verdad? cambian la cultura, el diseño de la iglesia. Lo quieren cambiar, pero Dios nunca lo cambia. Él ya tiene bien establecidos. Y algo que, por ejemplo, cuando en el pasado habían pecado, hubo una nueva generación después de Noé, ¿no? Entonces, pero era necesario que ellos pudieran entender y echar como cimientos, porque eran de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Entonces, perdón, Abraham, la descendencia de Abraham, después de Noé, de la descendencia de Abraham, era una generación nueva, le da una promesa y le dice, yo te voy a hacer padre de muchos, pero ¿cómo sería padre de muchos si no recibiera instrucciones de cómo funciona el reino de los cielos y qué es lo que se espera? Por ejemplo, como en las carreteras, hay muchas leyes de la policía del tránsito que nos cuidan a nosotros, que cuidan a las personas. Una de ellas es no manejes ebrio. ¿Por qué? Porque te puede lastimar tú y puedes lastimar a otros. Hay muchos decretos en la palabra que, no muchos, más bien todos los decretos son para nuestro bien, nos guardan, nos bendicen. Es como una persona que dice, yo voy a hacer una casa y está toda emocionada, voy a construir mi casa, pero no tengo mucho dinero. Bueno, pero con lo que tengo la voy a hacer. Entonces no se enfoca mucho en los cimientos, pero se enfoca en lo que se ve por afuera y de lo que va a levantar. Tarde o temprano se va a caer toda la construcción porque se enfocó en lo que se vio por fuera y no en los cimientos. Y yo siento que esta enseñanza, la parte número 3, el pastor enfocó mucho la atención en los cimientos, en las raíces, en el yo. Yo primero aprender a cambiar de dentro hacia afuera para luego poder enseñar. Y poner el ejemplo también, ¿verdad? Y decía, o sea, sí, Dios no falla las promesas y Él las va a cumplir, pero también nos dice que, o sea, hay instrucciones y condiciones que tenemos que seguir y muchas veces a veces no queremos, a veces nomás queremos las bendiciones, pero no queremos seguir la instrucción. Sí, pues y yo creo que son tantas, hay muchos ejemplos que estaba dando el pastor, ¿verdad? Obviamente nos dice en la palabra, ¿verdad? Que vivamos en el espíritu y no en la carne, porque la carne es enemistad contra Dios. Entonces, eso también nos puede, tanta palabra, ¿verdad? Que nos ayuda para que podamos mantenernos obedientes, como hablaba la palabra, ¿verdad? O sea, mantenernos santos para estar en ese camino de bendición. O sea, y yo creo que a través del tiempo y los años, pues nos hemos ido enseñando poco a poco, a ir caminando en ese camino de bendición, ¿verdad? Sí, y la palabra enseña, porque el pastor hablaba acerca del sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Y el sacerdote Elí es el que recibe, ¿se acuerdan que aquella mujer que lloraba y decía, no puedo tener hijos? Que era Ana. Entonces, cuando Dios le hace el milagro de darle un hijo, ella lo consagra, lo desteta y lo lleva y lo deja y el niño crece ahí y le hacen una tuniquita cada año, la mamá va. Pero este niño crece. Pero Elí tenía una promesa porque eran sacerdotes escogidos. Y no solo él, sino que sus hijos tenían la promesa porque eran descendientes del papá. Pero ellos no hicieron lo correcto. Ellos empezaron a sobornar. Por ejemplo, la gente llevaba las ofrendas al templo, pero ellos no aceptaban las ofrendas. Ellos sobornaban y pedían más. Y hacían cosas incorrectas con las mujeres que iban ahí. Se voltearon porque no hubo instrucción, o si hubo instrucción ellos no la recibieron. No la siguieron. Y tuvieron que ser removidos. Por eso el pastor nos explicaba cómo, por eso dice, cuando dice, heme aquí, yo iré, cuando le habla a Samuel para que venga ahora, porque ya había tenido que remover a otra generación porque no habían escogido el vivir bajo sus instrucciones, bajo sus leyes. Y ahora Samuel empieza una nueva vida. Y luego después empieza también Saúl, ¿se acuerdan? Porque ellos ya no quieren, como los hijos de Samuel, después el profeta Samuel, también habían sido llamados a ser jueces, pero tampoco hicieron lo bueno delante de Dios.
Entonces ya no había, ya el pueblo decía, queremos que alguien nos ayude. Y escogieron, ellos quisieron a un rey. Un rey. Sí. No fue decisión de Dios. Ellos lo quisieron y pusieron al rey Saúl. Pero Saúl no puso cimientos fuertes. Sí, no fue obediente a la instrucción, ¿verdad? Que era algo que estaba haciendo, que me hizo énfasis, mucho énfasis de la instrucción. O sea, a veces lo podemos ver a veces hasta en nuestro propio trabajo, ¿verdad? Que dejamos una instrucción así, 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 y luego regresas y dices, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Verdad? Te dejé la instrucción, y a veces batallamos en seguir esa instrucción al pie de la letra, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le dejas una instrucción a alguien de algo que ya conoces, y ellos no la siguen porque se quieren brincar pasos o porque está más fácil, pero tú la dejaste porque ya conocías lo que había que hacer. O sea, es como un ejemplo, como dicen, ha cambiado a pesos. Dios nos deja instrucciones exactas. Y luego la recompensa, porque como tú le haces lo que te da la instrucción el cliente, y si ella anda feliz o él anda feliz, tú te sientes feliz. Claro. Y ahora haciendo para Viene Dios. la recompensa. Entonces Dios nos deja igual instrucciones, ¿verdad? Precisas para que Incluyendo promesas. incluyendo promesas, ¿verdad? Instrucción más promesas. Así es, o sea, no podemos hacer las cosas a nuestra manera, Sí. a lo que estábamos acostumbrados. O a veces nos queremos brincar pasos también. Sí, o es como, sí, y a veces no funciona. Como por ejemplo, yo me recuerdo mucho cuando mi marido le cambió el motor a una camioneta, y yo miraba y yo decía, "Ah, ¿qué va a hacer?". Que eran muchos tornillos, muchos pedacitos, pero él supo cómo, porque primero vio cómo y siguió instrucciones. Sí. Tenía en cada Ziploc, tenía esto va aquí, 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 con papelito. Entonces, cuando él terminó de armar y poner el nuevo motor y poner todo, yo me quedé sorprendida porque no le sobró nada, ni le faltó nada. Y la recompensa fue que le hizo así y funcionó como él Funcionó esperaba. perfectamente bien. Entonces, yo creo las instrucciones es igual. Sí. Nos hacen, porque a veces sí hay personas que Y te llevan a una bendición. te llevan, y como por ejemplo hay personas o nosotros mismos en un tiempo estábamos como frustrados porque si buscamos a Dios y no vemos la recompensa en esto, porque no vemos el milagro en esta área, Sí. pero porque no había había instrucciones que nosotros habíamos arraigado y habíamos agarrado, y era como mezclábamos y hacíamos otro reino. Ni era lo que nos habían enseñado, ni lo que habíamos aprendido de Dios. Era como algo revuelto que no nos llevaba más que a destrucción y a fracaso. Pues éramos quebrados. Sí, y eso fue exactamente lo que aprendíamos, ¿verdad? Lo que hizo el rey Saúl. O sea, no siguió la instrucción. O sea, dijo, no, pues mira, Estos animalitos están muy ganado, bonitos. apártamelo para acá. Están muy gorditos. Y a lo mejor todavía, como pensando que hizo algo bien, ¿verdad? Cuando llegó el profeta, pues, oye, no, hombre, es que mira los animales que hice para el sacrificio, ¿verdad? Y dijo, los aparté para el sacrificio del Señor. Es para algo bueno. Es para algo Hay bueno, personas ¿verdad? que dicen, yo no voy a la iglesia porque es que ¿qué les doy de comer a mis hijos? Yo tengo que trabajar los domingos, tengo que trabajar el día de la célula. Yo no voy a comer de ir a la iglesia, a la célula, y piensan que es algo bueno, pero no es algo bueno. Sí, fíjate qué delgadita es esa línea, ¿verdad? Del engaño que quizás todos pasamos por ¿Verdad? ahí, o sea, bien delgadita esa línea, ¿verdad? Y el profeta que dijo, ya la regaste. Y luego lo más tremendo es que Saúl fue metiendo el pie de más poquito a más. Porque yo creo que cuando nosotros perdemos las instrucciones, como nos enseñaba el pastor, es, vete a la derecha, porque es un pozo y te vas a caer. Pero no. Y como ahí él pensó en el hoy, como nosotros, ¿verdad? En el hoy, en el de mañana, y Dios nos dice que piensa en nuestras generaciones. Y a veces pensamos nosotros que nosotros tenemos mejores ideas. Voy derecho y no me quito. Pero ahí estaba el hueco, ahí está el pozo. Y Saúl vivió eso porque primero hizo como desobediencias, guardó odio en su corazón porque el corazón de Dios se alegraba con la alabanza de David. Él sabía que era escogido David. Y no solo eso, algo que hizo que fue muy tremendo
fue que él hizo sacrificios en lugar del profeta, no lo esperó, tomó un lugar que no le Que no le tocaba, pero en correspondía. ese punto era que él ya andaba muy mal, ya era como agradando más a las personas que al mismo Dios. Entonces, una cosa como importante que podemos como aprender de eso, ¿verdad? Es decir, ok, no seguiste las instrucciones la primera vez, ok, detenernos, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, líder? La regué, ¿cómo lo corrijo? ¿Qué hago? Pero a veces no seguimos esa instrucción y luego queremos tapar eso, y luego le tapamos y le tapamos y le seguimos tapando, Y les ¿verdad? echamos más tierra a nosotros Echas más mismos. tierra, ¿verdad? Y las instrucciones se encuentran en la palabra. Está la riqueza y abundancia de sabiduría, de riqueza, de inteligencia en la palabra, porque tú vas y a través de tu devocional tú puedes tener la revelación de, ¡Ah! Yo lo estaba haciendo y ni sabía, está mal eso que estoy haciendo. Los primeros decretos, las primeras ordenanzas, los mandatos, porque Jesús no vino a cambiar la ley, pero vino a cumplir la ley. A cumplirla. Vino a cumplirla y yo he aprendido algo, que si yo cambio, todo cambia. Porque a veces cuando uno, cuando no sigues las instrucciones, tendemos mucho a echarle la culpa a los demás y a frustrarte, Y a Dios. enojarte. Sí, a Dios. Y es a como, Dios. sí. Y cuando tú cambias, dices, ok, Señor, yo necesito yo cambiar yo, que los cimientos estén en mí. Entonces, si yo, por ejemplo, como mamá, como a las mujeres, Arge, Dios nos dio un mandato que no les dio al hombre le dio otros, pero a la mujer sabia edifica Edifica su su casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo los cimientos bien? Como decía antes, que Sí. nuestras generaciones de atrás, que correcían a mamá y buscaban de Dios, pero ya nosotros no. Sí. Ya se perdió la instrucción. Sí. Pero ahora somos nosotros. O sea, yo quiero que mi hija siga la instrucción y las hijas de mis hijas. Y Sí. ahí es. Sí. Y se puede ver en los niños, ¿verdad? Que aprenden de los papás todo. Claro, claro. Le digo a Argelia, digo, ¿a Todo. quién se parece la niña? No, pero ahora que tuvimos discipulado, le digo, voy a tener discipulado, no quiero que hables, ok. Pero ya se acaba. Mami, mañana yo voy a tener discipulado con Abraham y con Victoria. Ay, Yo, me dijo, y Abraham dice, mami, es que yo no quiero perderme la oración. Entonces, a mí me gusta mucho porque es que ahora que ya sabe leer, está leyendo la palabra y tiene dibujitos la Biblia, pero las hermanas me ayudan y la ponen. Pero yo tengo que poner a las hermanas, o sea, es como recordarles siempre, como ya a veces no tengo ni que recordarles, ya es un estilo de vida, pero es cómo vas con tu devocional, lo estás haciendo y una de ellas tienen un reto de que lo escriben todo el proverbio del día lo leen, entonces, wow, mami, mira lo que está aquí, mira lo que está allá. Y a mí me gusta porque no solo se lo estamos diciendo, sino que lo está aprendiendo de parte del Espíritu de Dios. Sí. así es. En el otro versículo, el que escuchábamos en Éxodo 23:20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y este es en Éxodo 23:20. Y luego, o sea, hablando de las bendiciones de la instrucción, ¿verdad? Ajá. O sea, entendíamos como de que no, o sea, no nos debemos de preocupar si seguimos la instrucción. O sea, el ángel de Jehová va delante de nosotros, ¿verdad? Como un guardaespaldas, decía Como un el pastor. guardaespaldas, ¿verdad? Se va Ajá. abriendo Como, camino. sí, adelante. Sí, Sí. pero decía que, o sea, en la obediencia está mi bendición, ¿verdad? Sí, Tenemos sí, o que sea, ser es algo que está obedientes. preparado para mí, ¿verdad? Que es importante seguir las instrucciones, o sea, porque va el ángel delante de nosotros abriendo camino, o sea, escuchábamos abriendo camino para nosotros, o sea, y nosotros vamos siguiendo la instrucción, va a decir, dale para acá, Oyendo su dale para voz, acá, sí. oyendo su voz, ¿verdad? Oyendo su Y- voz y- ¿cómo dice? Como al No sea cam- rebelde. Y como al cambiar eso, como la traición, al cambiarla, de que nuestros hijos sí busquen bien, que nosotros les inculquemos y que lo hagamos también bien,
y ellos lo van a hacer y pues ahí vamos a edificar las ruinas antiguas y los Sí. cimientos. Y fíjate cómo, o sea, si te pones a unir todas las enseñanzas, ¿verdad? Vaya, no me voy a ir muy atrás, pero o sea, estábamos hablando de no permitir las semillas de contaminación, por ejemplo, las de las anteriores, ¿verdad? Lo que es las semillas de contaminación, y luego, por ejemplo, la semana pasada es buscar su palabra, ¿verdad? O sea, buscar, empujar conectarnos con la palabra, empujar la lectura, y ahora, pues, seguir Las instrucción. instrucciones. ¿De dónde, verdad? De lo que estamos Y los leyendo, ¿verdad? cimientos, que De son los las cimientos, instrucciones. ¿verdad? Sí. Entonces vas conectando. Y luego, como esta parte, como por ejemplo ahorita, que la semana que entra, por 2 o 3 semanas vamos a tener cosechas, es esta palabra la aplicamos en nuestra vida, pero no quiere decir que, yo solamente lo voy a hacer con los míos, sino que lo podemos hacer con los tuyos, con otras familias que no conocen, porque tenemos un llamado a ser restauradores. Sí hay una manera, sí hay una idea, y es el poder seguir las instrucciones para reparar nuestra familia, pero al mismo tiempo también poder llevar a otros, las instrucciones, a otras personas que están batallando, que están teniendo problemas en la casa, con hijos rebeldes, o en el matrimonio que ya están rotos, pero las instrucciones, lo mismo que nos traen a nosotros, también les van a traer a ellos. Sí. Ese es lo precioso del Evangelio. Así es. Y pues, digo, ahora que estamos llamados para enseñar a otros, ¿verdad? Haz de cuenta que tenemos la instrucción y la podemos compartir, ¿verdad? Y, por ejemplo, a veces preguntaba Argelia a sus discípulos, ¿estás haciendo esto? ¿Te estás dando tiempo para esto, para esto? No, pues no me está dando tiempo. Bueno, o sea, es parte de la instrucción para buscar esa restauración, ¿verdad? Para buscar que la situación cambie, ¿verdad? Sí. Entonces, eso mismo que vamos aprendiendo, pues irlo inculcando en las personas. Y también obediencia a la instrucción, inculcar obediencia a la instrucción. Sí, es Sí, importante. Decía el 21, dice, guárdate delante de él, oí su voz, no sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Bien, O sea, tremendo. El ángel está en el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios está en él y él no permite, porque yo creo que esa es una parte que tenemos que reconocer todos los días, entenderla y también hacerles saber. Algo que me gusta que nosotros hacemos en la sobremesa, ¿verdad? En la casa, es que nosotros les preguntamos, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué revelación tuvieron hoy de la palabra? Pero algo que siempre estamos es, Dios es santo, Dios no tiene pecado, Él es santo, Él nos amó tanto, y la revelación de la cruz, siempre estarles enseñando y enseñando, y yo creo que cuando ellos aprenden eso es como, entonces si Él es santo, yo puedo ser santo, ¿por qué? Por medio de Él, me puedo santificar. Y sabiendo que el ángel está aquí y que viene enviado de Dios, tú no vas a hacer lo malo, sino que vas a seguir las instrucciones. Así te vas a es. guardar. Aunque Sí. a veces adentro quieres sacar, pero no, ¿quién soy? Sí. ¿Quién soy yo? Ándale, ¿Eh? y cuidarnos de la contaminación de fuera. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos y decimos, pero mira, ¿por qué a esta persona le está yendo bien? Si ni siquiera está siguiendo la instrucción y no sigue a Dios. Pero es que el enemigo también prospera, o sea, también da riquezas, Ajá. O sea, pero no duraderas. ándale, o sea, tenemos que Sí. cuidarnos de ese engaño, de no caer en eso. Sí, porque no o sea, te atrae a eso, te enreda en eso para que no conozcas la verdad. Y luego ¿verdad? también te muestra dónde está tu corazón, qué es lo que estás buscando, dónde está tu corazón, dónde te tienes que limpiar, porque Dios en su amor no nos enseña para que nosotros nos sintamos, ay, mira, estoy a fallo en esta área, sino para que salgamos de ahí, Así es. que nos arrepintamos y salgamos y podamos avanzar más. ¿Cómo se llama ahorita volviendo el pensamiento a lo que dice, ¿verdad? Dice, porque Él no perdonará
vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hay un pasaje en la Biblia cuando va un ángel y le dice que la esposa va a tener un hijo, ¿verdad? Y el varón no le cree al ángel. No recuerdo cuál es el pasaje. Pues es María. Y le dice ¿no? que, y lo deja mudo. Le dice, por cuanto no ok. creíste, no vas a hablar, y lo dejó mudo, el ángel. O sea, se me viene a la mente eso porque está aquí, dice, guárdate delante de él, dice, y oí su voz y no seas rebelde. O sea, que el ángel, dice, pues no perdonará, ¿verdad? Entonces, Sí. ese le pasó, se me vino a la mente de esa persona en la Biblia que lo dejó mudo, porque el ángel dudó, ¿verdad? Digo, dudó del ángel, perdón. Y es que a veces como que no tenemos claridad de la instrucción, perdón, no tenemos claridad de lo que Jesús hizo en la cruz, porque no vemos las instrucciones, no tenemos contacto con la palabra y vivimos de acuerdo a la carne. Y el pastor decía que la carne y el pecado y la corrupción no heredan el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra carne y buscamos quién es Jesús, yo le decía a Abraham algo cuando teníamos el devocional, porque yo, por ejemplo, yo puedo tener una amiga bien especial, pero si yo se lo presento a alguien, yo tengo una amiga pero ella no conoce a la amiga, no va a saber quién es mi amiga y no va a saber cómo es mi amiga. Y yo le decía a Abraham, yo te puedo decir de un amigo, pero tú lo tienes que conocer personalmente. Yo quiero que tú aprendas quién es Jesús para ti, porque yo te puedo decir quién es Jesús para mí, para mi familia, cómo te cuidó desde antes que nacieras, pero yo quiero que tú lo conozcas. Que tú puedas deleitarte en Él, que tú sepas que estás en la escuela, está contigo, que podamos enseñarle en el mismo nivel a los discípulos. Tú no vas a poder vivir ni sobrevivir en este mundo y no vas a poder permanecer si tú no buscas a Jesús y no buscas que te revele su amor y las instrucciones no son formadas en ti, en tu familia, en tu casa. Es como claridad. Claridad. Y ese es el trabajo para con nuestros hijos, de tratar de que ellos también sigan después de nosotros, como dice, restaurando los cimientos antiguos. El otro, el 22, en ese Ajá. mismo Éxodo 23, el versículo dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te Wow. afligieran. O sea, ahí está otra bendición, Promesa. ¿verdad? Otra promesa. Instrucción O sea, con promesa. instrucción con promesa de que no estamos solos, ¿verdad? De que Dios va a estar guardándonos de todo mal, de los demonios, ¿verdad? De los espíritus que te están afligiendo constantemente, ¿verdad? Entonces, en mi obediencia está la bendición. Era lo que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Era algo tremendo que se me hizo pues bien importante eso, ¿verdad? Porque a veces nomás queremos la bendición, pero no queremos ser obedientes. No queremos la obediencia. Sí, si te dice el líder, haz esto. Uy. O sea, no, nomás queremos hacer a nuestra conveniencia. Sí. Y luego tiene el otro, el otro versículo era el 23, en 23. Éxodo 23, 23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo destruiré, ¿verdad? Entonces, la protección está ahí. O sea, date cuenta que estábamos aprendiendo que ponía un ejemplo del pastor, ¿verdad? Que tú estás en la protección de Dios. Cuando estás en obediencia, estás bajo su protección. Y cuando empiezas a no seguir las instrucciones, a desobedecer, o sea, nos salimos de esa protección, ¿verdad? De esa cobertura que tenemos, ¿verdad? Y se me hacía muy interesante porque a veces nos podemos poner a pensar, oye, me está pasando eso y me está pasando esto, ¿por qué me está pasando? ¿Verdad? Déjame
orar, déjame preguntarle al Espíritu Santo que me revele, o sea, a lo mejor algo estoy haciendo mal, ¿verdad? A lo mejor a veces estamos haciendo algo mal que no nos damos cuenta, y podemos estar ahí. Puede ser a veces que no es intencional, sino no conoces, ¿verdad? Y Ay. lo más tremendo es que si no conoces, no eres justificado. Dice, Porque nos dice, buscad y encontrar y hallaréis. sí, Entonces es como una responsabilidad que nos da a nosotros, es como, pero algo que me gustaba mucho era, como lo decía el pastor, es cuando tú quieres. Es como, no te sientes forzado, pero tú lo quieres hacer, tú quieres una vida nueva, tú quieres una vida diferente, tú Sí. quieres, realmente yo quiero vivir una vida nueva con mi familia, quiero que mis generaciones todavía hasta la cuarta, quinta, sexta generación todavía sirvan al Señor, pero con un propósito claro, con un propósito sabiendo quién es Él. Y a veces nosotros, por ejemplo, hay muchas personas que tienen como la salvación, como, hacen deliberadamente el pecado y como, que al cabo Dios ya me salvó, yo ya hice la oración y el domingo voy y me purifico porque voy a la iglesia. Y Dios es amor. Sí, y luego llegan hasta tarde a veces y es porque, y a veces se sienten como, y que digan que les fue bien, que vine a la célula, que digan que les fue bien, les hice el favor de venir a la iglesia, pero a veces notamos como el valor a la salvación, lo que Él hizo por nosotros, lo hacemos como una baratija y es como, escuchaba a alguien que decía, ni siquiera éramos su pueblo, no éramos gentiles, éramos los apartados, pero Él nos hizo por su amor. Y yo creo que tenemos que aprender es nuestra responsabilidad buscar limpiarnos y santificarnos todos los días de nuestra vida. sí, dice, y sí pasa muy a menudo, ¿verdad? Quizás en algún momento, a lo mejor hasta todo nos pasó por la mente, ¿verdad? Pero pues Dios habla bastante acerca de eso, ¿verdad? En Romanos dice, si no perdonó al olivo, dice, cuánto más a ti, ¿verdad? Entonces sí, es bien importante y a veces se nos viene a la mente o inclusive podemos pensar, bueno, eso era del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Que también ese tema se tocó. Pero el día de hoy, la gracia es lo que ya recibimos. Sí. Ese fue el regalo más grande que no lo merecíamos. Ese no es en el pecado. Así es. Porque Él dijo, sean santos como yo soy santo. No podemos pecar. Que al cabo que ahorita me arrepiento y en la oración de la mañana me pongo a cuentas. Dice Pero somos llamados a ser santos. Ese es en el Nuevo Testamento, dice en 1 de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, ahí es como someto la carne a Cristo, ¿verdad? Era lo que entendíamos. Y luego en el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces igual pudiéramos pensar, ¿verdad? Oh, vivimos bajo la gracia y no hay problema, o un poquito, no sé. Hay mucho problema. Sí. Actually hay mucho problema. Entonces entendemos que sí, ¿verdad? Sí. Que sí. Y es como el pastor nos lo enseñaba, es como, no es como, nos vamos a dar golpes de pecho. No, pero no es pecar deliberadamente, sino cuando, como decía Pablo, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, porque Él me lavó y me limpió, pero mi trabajo es detectar y ver dentro de mi jardín, estoy floreciendo dentro de mí o todavía hay raíces incorrectas que sé que sí, pero yo tengo que detectarlas para que el Señor me ayude por su gracia a sacarlas. No como, que me aguanten como soy y si me quieren. No, eso no. Sí. ¿Verdad? Yo creo. No, y también ayudando a otros a ser restaurados. Y, ¿cómo se dice? Restaurándolos y... ¿Cuál era el otro? Reparando. Reparándolos, restaurándolos. Sí, porque cuando uno hace eso, Dios te habla también a ti. Tú les estás enseñando a ellos, pero el Espíritu también te está hablando. Edificando. Y a veces decimos, no, es que yo todavía no estoy listo, no estoy preparado. Y pues no juzgar también, ¿va? No juzgarlos. Ser famosos por ayudarlos a
a repararlos. Sí. Y yo creo que tenemos que aprender a ser como Jesús, como Dios, que Él miraba el producto final y yo creo que Él quiere que nosotros veamos Sí. eso, que nosotros nos enfoquemos en las familias restauradas, reparadas, con esa promesa. Entonces tú ya actúas conforme a eso, Sí. no actúas con una naturaleza de pecado, sino ahora soy un reparador, soy un restaurador, ahora actúo en esa Sí. dirección. Y qué ejemplo tan claro, ¿verdad? O sea, como tú viste a Argelia y la pudiste ver Acá sí. acá la pudiste ver así, Así. ¿verdad? Y luego ella me vio a mí Amén. y pues me tuvo que ver igual, ¿verdad? Y así nosotros estamos viendo a veces que te topas con alguien, ¿verdad? Que quieres ayudarle y mira, así. Y creer, y siempre creer, ¿verdad? creer porque si Dios lo hizo con nosotros. Sí, platicábamos de un testimonio de uno de los muchachos que ahorita, recibe a Cristo y ya estaba bien emocionado, ¿verdad? Y él decía, es que tú hiciste eso, o sea, tú empezaste, tú me dijiste, Y dije yo, ¿cuándo? No me acuerdo, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que estás tú hablando, y estás sembrando, y estás diciendo, y estás hablándole a aquella persona, estás creyendo, y después se te puede olvidar, pero Dios ya está trabajando en esa persona, ¿verdad? Sí. La semilla La cayó. semilla, como por ejemplo, yo recuerdo mucho ya se va a terminar el Ya tiempo. se va a acabar el tiempo. Sí, pero recuerdo mucho, rapidito, de una vez que alguien me llamaba y me decía, es que no podía creer la persona. Entonces había que reparar y restaurar el Señor, pero a través de la vida de nosotros, nos usa. Entonces yo me acuerdo que entonces el trabajo de un líder es ayudarlo a que pueda creer para que vaya a ver allá. Y yo me recuerdo que pasó algo muy sobrenatural porque estábamos orando específicamente por el esposo y el esposo donde estaba, que era en Home Depot, se tiró de rodillas y dijo, Señor, yo te necesito. Entonces, Wow. yo creo que Dios cambia los corazones, pero tenemos que aprender a ver el resultado final para poder caminar en esa dirección, Así en lo que ya es. somos. Sí. Pero vamos a empezar con la palabra. Rema. ¿Tenemos ¿Empiezas palabra tú? rema? Bueno, pues para mí la palabra rema es esa, preocuparnos por enseñar a nuestros hijos a darle la instrucción y que sean obedientes en nuestra instrucción para ser reparadores. Yo seguir la instrucción. O sea, para mí fue sigue la instrucción al pie de la letra. Porque somos muy dados venimos quizás de muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a seguir instrucciones o a seguir un proceso y seguir la instrucción. O sea, es de los más rema que se me hizo. Pues sí, que seamos obedientes, porque Obedientes. En la obediencia está la bendición y si queremos ser bendecidos, tenemos que ser obedientes y ayudar a otras personas, no quedarnos callados. O sea, vamos a compartir lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido nosotros. No esperemos porque a veces decimos, no, es que ahorita no puedo. O sea, no, ya. Es urgente el llamado de Dios. Y la puerta todavía está abierta. Y para mí eso. Para mí es que es un privilegio y que tenemos que aprender a vivir como Dios nos ve, como reparadores, como restauradores, que podamos edificar, pero siguiendo las instrucciones, poniendo los cimientos primero dentro de nosotros, vivir de acuerdo a sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, pero también poder enseñárselas a los hijos. A los que tuyos. sí, que ellos puedan ver, mi sueño es que ellos puedan ver como, eso no es normal, y también enseñarles, sí te puedes equivocar, pero tienes que regresar y entrar por la puerta del arrepentimiento y dejar
soltar, para poder caminar y tener, porque yo quiero todo lo que Dios tiene para mí y para mi familia, la salud, la prosperidad, todos los planes lo quiero, pero sé que no lo puedo tener si no me apego a las instrucciones y no las hago, no las obedezco. Así es, Después de la instrucción está la bendición. Sí, así Sí. es. Así Mira, es de que, ¿ya se acabó el Adrián, tiempo? sí, Bueno, ¿nos quieres guiar? Sí, pues todo esto para restaurar, para ser restaurado, ¿verdad? Tiene un principio y el principio es recibir a Jesucristo. Él es nuestra guía, nuestra luz y se recibe si alguien quiere recibir a Jesucristo, los motivamos a hacer una oración pequeña, ¿verdad? Para recibir a Jesucristo y empezar este proceso de restauración. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Jesús, te recibimos, Padre, en nuestro corazón el día de hoy, Padre. Te pedimos que vengas a vivir en nuestro corazón, que nos guíes en esa restauración. Te damos gracias por morir en esa cruz, por nuestros pecados. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que nos guíes a la vida eterna, Padre, y que nos guíes en esta vida a ser restaurados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartan, suscríbanse, por favor. Denle like. Sí, si no Denle tienen like. una célula, escríbanos y nosotros los mandamos con alguien. Hay células por toda la ciudad de San Antonio, pero es bien importante que compartan también. Que esparzan la Sí. semilla, que esparzan la esperanza, que vamos a llenar las redes sociales, pero de la palabra de Dios. Así es de que compartan y den like. Denle like. Y también vayan al YouTube y pueden encontrar también las prédicas que están súper, domingo tras domingo. Hasta luego. Nos vemos, hasta Bye. luego, hasta Hasta la luego. próxima.